Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en el domingo número 13 del tiempo ordinario, domingo número 13 de 34 domingos ordinarios, y estamos estudiando como evangelio el Evangelio de Marcos. Hemos terminado Mateo en los días domingos, estamos en Marcos, luego vendremos con Lucas y con eso vamos a terminar el año litúrgico. En la primera parte, hablando del diario de Monseñor Romero, creo que hay pocos puntos notables. Hay dos extremos. Uno, estaba programada la reunión de los obispos, pero el presidente de la conferencia, el presidente es el que preside, el que convoca, desconvocó, ya no hubo reunión, aduciendo a que tenían sospecha que los sacerdotes los iban a interpelar. Desconvocó. Así de cobarde, podemos decir. Solo llegó Monseñor Romero y Monseñor Rivera. Él convenció al resto de obispos que no llegaran y no hay quórum. 2 contra 4, así no se puede. Hay una visita de una religiosa de los Estados Unidos que trae saludos de la congregación y saludos de algunos obispos para Monseñor Romero. Un punto delicado, les decía, de esta parte del audio de Monseñor Romero, del diario de Monseñor Romero, es que un grupo de sacerdotes, religiosas y comunidades cristianas iniciaron 3 días de oración y ayuno en la iglesia del Rosario. Esto raya el peligro y Monseñor les previene: no vayan a involucrar a la arquidiócesis. Esta no es una actividad de la arquidiócesis. Traten de ser prudentes, Monseñor, aconsejándoles. Ellos se comprometieron a que iba a prevalecer el valor espiritual de la oración y del ayuno, y que redundará en una denuncia profética, como ellos aseguran, dice Monseñor, para detener esta ola de crímenes, de atropellos, en que los mismos sacerdotes han sido víctimas. Tienen razón y tienen derecho, pero en la situación de 1979, cualquier cosa puede pasar. Los van a acusar de, ya se imagina usted, aunque sea una intención puramente profética, espiritual, de denuncia. Bueno, Monseñor solo les previene. Luego, hace varios días, recuerda usted que habíamos escuchado que un grupo de estudiantes llegó a pedirle a Monseñor: Monseñor, ¿nos da permiso de ponerle su nombre a la promoción? Y Monseñor dijo: claro, coordinemos con el obispo. Y hoy Monseñor va a la promoción del Instituto Tecnológico de Usulután, porque le han puesto a esa promoción, le han puesto el nombre de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdame. Pero esto significa un gran compromiso. Él les acompaña, les anima, va al Te Deum, etc. Después Monseñor, ya un acto más familiar, va a Santa Elena, siempre en el departamento de Usulután, donde el padre Rodas fue un compañero de seminario, y allí se encuentra con Monseñor Rivera y Damas, que es el obispo de esa diócesis, y Monseñor, bueno, una tertulita, un compartir ahí con el párroco compañero y el obispo, que es su aliado, Monseñor Arturo Rivera Damas, el único que lo acompañaba. Oigamos a Monseñor. Viernes 17 de agosto.
Para este día estaba convocada la reunión de obispos. Yo asistí a la hora, pero Monseñor Aparicio había convencido a los otros obispos de que se suspendiera esta reunión por temor de que los sacerdotes que estaban reuniéndose también fueran como a forzar un diálogo con los obispos. Aunque Monseñor Rivera y yo nos opusimos a suspender la junta y a seguirla normalmente, prevaleció la opinión de retirarse, aunque los sacerdotes no tenían nada de esta intención. 12 del día, una religiosa de Estados Unidos vino a presentarme el saludo de su congregación, trayendo también saludos de algunos obispos, sobre todo aquellos que trabajan con latinos, y a expresarme sus sentimientos de solidaridad de todas aquellas queridas iglesias de Norteamérica. A las 6 de la tarde, con los seminaristas de tercer año, tuve una cena y trataré de inculcar más esta intimidad, ya que muy pronto serán nuestros sacerdotes. Sábado 18 de agosto. Este día, un grupo de sacerdotes, religiosas y comunidades cristianas iniciaron 3 días de oración y ayuno en la iglesia del Rosario. Me han explicado sus objetivos y he respetado su iniciativa, recomendándoles la máxima prudencia para no comprometer a la arquidiócesis. El comité coordinador e informativo me ha estado informando y creo que se trata de una iniciativa sacerdotal eclesial. Prevalecerá el valor espiritual de la oración y del ayuno y redundará en una denuncia profética, como ellos aseguran, para detener esta ola de crímenes, de atropellos en que los mismos sacerdotes han sido víctimas. Yo tuve que ir a Usulután a presidir la promoción del Instituto Tecnológico de Usulután, ya que esta promoción fue nominada con mi nombre, y en sentimiento de gratitud fui a estar con ellos. Presidí el Te Deum en la iglesia y el acto cultural donde recibieron su graduación en el Teatro Alameda. Expresé mi agradecimiento y les di algunas palabras de orientación y aliento para una juventud que con su título de bachiller es una esperanza más para nuestra patria. Visité a las hermanas franciscanas que estuvieron muy cordiales conmigo. Yo las llevé a aquella ciudad y me alegra cómo han florecido en su escuela, colegio San Agustín y en otras obras de pastoral en la ciudad y en pueblos vecinos. Fui a almorzar a Santa Elena, donde el párroco, Padre Rodas, es mi compañero de seminario, y donde estaba Monseñor Rivera, ya que se trataba de la fiesta patronal del pueblo. Había varios sacerdotes con quienes compartí cordialmente los momentos del almuerzo. Regresé para celebrar la misa de las Hermanas del Buen Pastor en el novenario de Sor María Mercedes, fallecida hace 9 días. Llegamos a la sección de la Palabra de Dios. Sabe usted que estamos en el domingo 13 del tiempo ordinario, es el último día de junio, y hoy vamos a estudiar, como les decía, el Evangelio de Marcos. Ya terminamos en la primera parte del año litúrgico del tiempo ordinario, hemos estudiado a Mateo, hoy estamos en Marcos, nos queda por delante el estudio del Evangelio de Lucas. De lunes a sábado estamos estudiando el Evangelio de Mateo y los domingos, por varios domingos, vamos a estar estudiando a Marcos. Así va a ser.
La primera lectura está tomada de un libro que lamentablemente no está en la Biblia cristiana evangélica. Es uno de los libros que ellos llaman apócrifos y que nosotros llamamos deuterocanónicos. Apócrifo significa que no es inspirado. Deuterocanónico significa que está en la segunda lista. Hay 66 libros que están en la primera lista y nosotros tenemos 7 que están en una segunda lista. Pero hay un debate ahí proselitista, no nos vamos a meter en eso. Ellos los consideran no inspirados y nosotros los tenemos como inspirados, pero de segunda lista, deuterocanónicos. El libro se llama Sabiduría y comienza en el capítulo 1, versículos del 13 al 15, y llegamos al capítulo 2, versículos del 23 al 24. Dice lo siguiente: Dios no hizo la muerte, ni goza destruyendo los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno de muerte, ni el abismo impera en la tierra, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su propio ser. Pero la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo y los de su partido pasarán por ella. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El libro de la sabiduría está bien, pero bien cerquita al aparecimiento de Jesús. Se considera el último libro en ser escrito. Se habla de una fecha aproximada de 130 años antes que llegara Jesús. Casi es contemporánea de Jesús. Uno de los criterios que tiene Martín Lutero, fundador del protestantismo, de la Iglesia Evangélica, para no aceptar estos libros, es porque no fueron escritos en hebreo. Ellos se quedan con todo el Antiguo Testamento, solo con los libros que fueron escritos en hebreo. Y dicen que está escrito en griego, otros que tiene fragmentos arameo. Hoy los estudios están llevando a que el texto original realmente fue en hebreo, pero Martín Lutero ya no está, y bueno, para que lleguemos a un entendimiento va a pasar quizá mucho tiempo. Hay una entidad que se llama Sociedad Bíblica Unida, donde hay protestantes y católicos, y ellos están haciendo un trabajo. Ojalá lleguemos a superar esta situación. El libro de la sabiduría, todo el libro, de lo que trata es de ver cómo es la sabiduría de Dios. ¿Dónde está la sabiduría de Dios? ¿Qué hizo la sabiduría de Dios? ¿A qué se dedica la sabiduría? Es decir, escudriñar qué es la sabiduría. Hoy estamos en el capítulo 1 y 2 y estamos viendo el tema del mal, el tema de la muerte. Hay un gran debate sobre el Antiguo Testamento, un debate de verdad teológico fuerte, y ahí entran muchos críticos diciendo, bueno, entonces, ¿Dios es bueno o no es bueno? Porque si fue una creación hecha por Dios, ¿por qué Dios dejó la culebra y la culebra me mata? ¿Por qué dejó al tigre y el tigre mata? ¿Por qué la bacteria? ¿Por qué? Y entonces la respuesta que dan los estudios, Dios también creó el mal. Esto se vuelve un debate teológico y se llega a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? El mal es un enigma. ¿Qué significa enigma? Que no se puede explicar. El mal está, aparece, por aquí, por allá. Pero Dios no lo creó. Sabiduría se atreve a decir, el diablo fue el que la metió la muerte por envidia. Al ver tanta belleza,
no puede ser, no puede ser. Y entonces el diablo, por envidia, metió el pecado. Y ahí viene la explicación en el Génesis por medio de la serpiente. Coman de ese árbol. Pero es un enigma. Lo que está en el libro del Génesis, del 1 al 11, hemos explicado bastante. Eso no es real, no es histórico. No se puede sostener que sea histórico. Todos los relatos del 1 hasta el 11 del Génesis, todos esos 11 capítulos, no se pueden sustentar en la realidad. Abraham sí, ya capítulo 12, de ahí en adelante sí, ya se puede sustentar de manera histórica. El mal es un enigma, solo aparece. ¿Quién lo creó? Es un enigma. ¿Quién lo mandó? Es un enigma. No sabemos, no se sabe, no hay quien pueda saber. Pero el libro de la sabiduría deja inocente a Dios. Dios no fue. El libro de la sabiduría deja bien a Dios. No va a ser la sabiduría de Dios la que va a generar un mal para que sufra. No. Dios creó y nos creó saludables. Pero aparece el mal, aparece la muerte como un enigma. El libro de la sabiduría dice, por envidia la metió el demonio. La segunda lectura para hoy está tomada de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Hemos dicho que esta es una carta original de Pablo. Estamos en el capítulo 8, versículo 7, versículo 9 y del 13 al 15, y dice lo siguiente. Ya que sobresalen en todo, en la fe, en la palabra, en el conocimiento, en el empeño y en el cariño que nos tienen, distínganse también ahora por su generosidad. Porque ya saben lo generoso que fue nuestro Señor Jesucristo. Siendo rico, se hizo pobre por ustedes para enriquecerlos con su pobreza. Pues no se trata de aliviar a otros pasando ustedes estrecheces, se trata de igualar. En el momento actual, su abundancia remedia la falta que ellos tienen. Y un día, la abundancia de ellos remediará su falta. Así habrá igualdad. Es lo que dice la Escritura. Al que recogía mucho, no le sobraba. Y al que recogía poco, no le faltaba. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta segunda carta a los Corintios está haciendo referencia a una dificultad que está pasando la comunidad de Jerusalén. Y San Pablo se propone hacer una colecta. Voy a aprovechar para los que no han visto el video de San Pablo y sus escritos. San Pablo y sus escritos es un documento casi 44 minutos, es largo para explicar la vida de San Pablo, pero ahí estamos hablando de un San Pablo hasta donde llegan los estudiosos, ¿verdad? No es lo mismo estudiar a San Pablo antes de 1970 que después de 1970. Y finalmente, no es lo mismo estudiar las cartas de San Pablo después de 2015 que antes de 2015. Hay estudios, yo presento ahí a un filólogo y a un historiador que sustentan, me baso en ellos para sustentar las cosas que he dicho. Entonces vemos que hay 3 San Pablos. El San Pablo primero, que es el que va a buscar a Pedro, vive con él 15 días, comparte con las comunidades un año, se queda, es decir, es el primer San Pablo. El segundo San Pablo es el San Pablo de las comunidades, misionero, etc. Y el tercer San Pablo es este que busca la comunidad de Jerusalén con esta colecta, pero lamentablemente los vínculos entre San Pablo y las comunidades cristianas se rompió. San Pablo terminó como un misionero solitario. El primero, él busca conocer quién es ese Jesús, ese que se me apareció. Pedro, con su experiencia, le transmite y Pablo va a predicar, arma comunidades. Bueno, después el San Pablo que se reúne en el concilio de Jerusalén, esto en el capítulo 15 de los Hechos, y va
acompañado por Bernabé, por Silas, por Teudas, por Judas, como garantía de que va de parte de la comunidad. Pero ahí en Antioquía surge un conflicto y Bernabé se va, Judas desaparece, Silas también, y Pablo se queda solo. Este es el Pablo itinerante. Algo pasó ahí, según lo narra los Hechos de los Apóstoles, ya después del capítulo 18, que Pablo queda como un misionero itinerante, solitario. Esta colecta de la que está hablando Pablo hoy es un ensayo, un intento de que Pablo vaya a la comunidad de Jerusalén y restablezca la relación con la comunidad de los apóstoles. Pero los apóstoles le dieron muy poca importancia a Pablo y Pablo prácticamente termina decepcionado porque no logró volver a recuperar la comunicación. No recuperó la comunicación. Estos son los tres Pablos. Y aquí está hablando de lo bueno que es ser generoso con los demás. A mí me llama la atención en palabras, por supuesto extrapoladas, ¿verdad? Palabras de San Pablo, pero traídas a la realidad. San Pablo está hablando hoy de una figura que puede ser subversiva. La palabra igualdad. Ustedes den porque tienen abundancia. No es para que ustedes pasen calamidad, no, solamente es para que sean iguales, para que estén iguales. Les voy a contar que cuando estudiábamos la fenomenología de la religión en Guatemala, aquí es muy poco, pero seguramente en otros pueblos sí se parecen, estudiamos el fenómeno de las cofradías católicas. Hay la fiesta de un santo, como ayer pasó la fiesta de San Pedro y San Pablo, y las comunidades hacen una preparación majestuosa para celebrar la fiesta del santo o de la santa del pueblo, puede ser la Virgen. Pero hay una organización que se llama cofradía y hay un presidente que es el cofrade mayor. Entonces, decíamos al estudiar esto, miren qué fenómeno de regulación el que existe en las comunidades. Hay un grupo, el párroco incluido y a veces sin el párroco, pero hay un grupo que selecciona quién va a ser el presidente de la cofradía el próximo año. Ellos aplican la observación. Dicen, vamos a ver, ¿a quién le fue bien en la cosecha? Ah, Mauricio, muy bien. Y viene el grupo del equipo de la cofradía y me dicen, Mauricio, y me traen una varita y me dicen, Mauricio, venimos a entregarle la varita, usted es nuestro presidente para el próximo año. Mauricio recibe la varita y no puede decir que no, entonces él es el cofrade. ¿Qué hace el presidente de la cofradía? Es el que gasta. Entonces, cuando a alguien le fue bien en la cosecha, lo nombran cofrade porque tiene garantía de financiar la fiesta patronal y de esta manera nunca hay, decía el profesor, nunca hay alguien en las comunidades más rico abundantemente sobre otros. No, hay algunos que sí, pero nunca se va uno a la cumbre con su riqueza. No, porque el método de la cofradía es un método de regulación. En la comunidad, en la cofradía, en el pueblo, se busca que haya un papel de equilibrio, que sean iguales. Que si hay un pobre, sí, pero que el rico no sea tan rico, que gaste, que haga que el pobre, que disfrute, que tome la horchata, que come el marquesote, la quesadilla, que coma, es decir, él es el que corre con todo esto, la banda, la música, el baile. Entonces, el que le fue bien en la cosecha, aquí está el método de equilibrio. San Pablo lo mira así. Hay que dar porque hoy tienen abundancia para estar iguales. No se queden en la miseria ustedes por dar, no, solo es para igualar. El Evangelio de hoy en Marcos capítulo 5, versículos 21 al 43, dice lo siguiente. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla,
Una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia: mi hijita se está muriendo, venga a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque pensaba: con solo tocar su manto quedaré sanada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba sanada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él, se dio vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó: ¿quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a los pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sanada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: tu hija ya murió, ¿para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañara excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a la casa del jefe de la sinagoga. Ahí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo: ¿por qué se alborotan? ¿Y por qué lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos y, tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde estaba ella. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que le dieran de comer. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tenemos dos casos encontradizos. 12 años tiene la niña, 12 años ha padecido la enfermedad esta mujer. Ahí la iglesia presenta estas dos perícopas juntas porque hay necesidad de hacer un cotejo. Esta mujer es anónima, la niña no es anónima. La niña es hija del jefe de la sinagoga llamado Jairo. La señora, 12 años, con médicos gastando todo, y seguía peor, anónima. La niña, sin nombre, Talita cum, niña, a ti te lo ordeno, levántate. No tiene nombre, la muchacha tampoco tiene nombre, pero aquí hay una figura que se llama el secreto mesiánico. Al resucitar, ya vamos a explicar la resurrección, al tener otra vez vida esta muchacha, la niña de 12 años, les dice: no se lo digan a nadie, que nadie lo sepa. Secreto mesiánico es una figura de los evangelios sinópticos. Pero denle de comer. No es un espíritu, es real. La señora pudo haberse ido a su casa: ya estoy sana, pero se quedó en la escena. Jesús miraba: ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Hasta que ella se acerca y le confiesa: sí, Señor, yo te toqué el manto
venía bien enferma y estoy curada. Vete en paz, vete sanada. Se pone en evidencia una sanación. Cuando estamos hablando del Evangelio de Marcos, no perdamos de vista que el Evangelio lo que busca es que reconozcamos que Jesús es el Hijo de Dios. Si no reconocemos a Jesús como Hijo de Dios, estamos mal. Aquí está el caso de la señora. Ella tenía una gran fe con solo tocar su manto. Y así fue, lo logró. Jairo, el jefe de la sinagoga, le está diciendo a Jairo: yo soy el Hijo de Dios. No temas, solo ten fe. Ya está muerta, no, espérate, solo ten fe. Es jefe de la sinagoga y Jairo guarda silencio diciendo: tengo fe. Quería terminar con la palabra revivificación. Esto que aconteció aquí no es resurrección. El primer resucitado es Jesús. No puede haber antes nadie. Esto se llama revivificación, una vuelta a la vida, como Lázaro, como el hijo de la viuda de Sarepta, como el hijo es decir, no es resurrección. Hay que cambiar ese concepto, es revivificación. Es una vuelta a la vida, no es una resurrección. La resurrección vendrá después. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.